Según tengo entendido, usted fue primero al Teatro de Piccolo en Milán y luego al Drama Center en Londres. Sí. A grandes rasgos, ¿qué fue lo que aprendió ahí en el extranjero? A ver, me fui al Piccolo Teatro de Milán. Piccolo quiere decir pequeño teatro de Milán, por dos razones. La primera es porque en ese momento el director del Piccolo Teatro era Giorgio Strehler, uno de los grandes directores del teatro europeo del siglo XX en realidad, y porque era un teatro marcadamente brechtiano. En ese momento, en el TUC, y creo que en toda América Latina, la idea era la de hacer un teatro político, sin que fuera panfletario, mucho menos, pero un teatro de debate, un teatro crítico, y me parecía que el Piccolo Teatro de Milán era el lugar perfecto. Lo segundo era la facilidad de ir, porque además del inglés, perdón, el italiano es casi mi segunda lengua, en realidad mi segunda lengua, por mi familia aprendí italiano desde muy niño. Entonces me parecía perfecto. Y lo tercero es que era un curso gratuito, como solían ser, ahora ya no, y con la crisis cada vez menos, una serie de cursos estatales o municipales europeos. El Piccolo Teatro dependía del municipio de Milán y la escuela era gratuita. Entonces eso también facilitaba un poco las cosas. Era una época difícil, era la época del general Velasco. Entonces indudablemente pagarle a alguien los estudios afuera era bastante complicado. Aún así me las arreglé. Me quedé 2 años ahí, fue una experiencia fundamental. Yo creo que mi manera de ver el teatro, mi acercamiento al texto, a lo que es la dirección, al sentido del teatro, viene directamente del Piccolo. Cuando terminé el Piccolo con mi tesis, hice una tesis sobre un montaje en el que fui asistente, el Jardín de los Cerezos de Chekhov, y me di cuenta que no tenía la menor idea de cómo se trabajaba realmente con los actores, que había tenido una formación más que nada intelectual. Había visto mucho teatro también, pero no sabía muy bien. Yo decía, si mañana tengo que dirigir a un actor, yo no sé cómo se hace. Y me enteré por esas cosas que pasan en una revista de teatro que existía una escuela en Londres que se llamaba el Drama Center. ¿Qué me atrajo del Drama Center? El hecho de que Peter Brook, uno de los grandes directores del teatro europeo también del siglo XX, era presidente de la directiva, me pareció interesantísimo. Viajé de Milán a Londres, vi la escuela y dije, este es el lugar donde tengo que estar. El Drama Center es una escuela bastante completa, básicamente stanislavskiana, es decir, con una mirada más sobre, digamos, la actuación y la dirección como una expresión más de lo psicológico que de lo social. Y eso me trajo algunos problemas al comienzo. Yo era un poco necio y siempre hablaba de Brecht y siempre hablaba del teatro político. Y entonces me llamaron un día a la oficina del director y me dijeron, mira, si sigues así te vas a hacer Brecht a tu país, pero si te vas a quedar aquí tienes que amoldarte a las exigencias de la escuela. Fue muy bueno, realmente fue estupendo. Estuve 3 años ahí, aprendí muchas cosas más. Creo que todo lo que sé de técnica lo aprendí ahí. A veces no comulgaba con las ideas de mis compañeros, cosa que me parecía extraña, porque yo pensaba que la gente que quería hacer teatro era de alguna manera contestataria, y había mucha gente que lo único que quería era ser famosa y ganar un montón de plata. Entonces me pareció un poco extraño. Pero hice muy buenos amigos ahí, tuve una formación bastante sólida, y ahí fue donde finalmente entendí que la actuación también era parte de mi pasión por el teatro. Yo creo que yo me lo había negado siempre, no sé por qué, no me había visto nunca como un actor. Y lo que pasaba en el Drama Center y lo que pasaba en el Piccolo es que a los directores nos hacían actuar. Yo creo que es muy importante que un director pase una experiencia actoral. No tiene que ser un buen actor, pero los directores que han pasado por una formación actoral manejan a los actores como hay que manejarlos. A veces los directores no tienen la menor idea de qué decirle a un actor. Entonces, si tú has pasado por el proceso, sabes qué cosa le pasa al actor. Entonces sabes qué cosa pedirle y qué cosa no pedirle. Terminé los 3 años, me gradué ahí también y regresé, ¿no? Entonces, digamos, he tenido la suerte de tener una formación muy sólida en 2 vertientes del teatro del siglo XX, que es la vertiente brechtiana y la vertiente stanislavskiana. Una pregunta, ¿usted alguna vez tuvo o se le cruzó por la mente formar una familia o jamás se le pasó por la mente? No, yo no, es que, a ver, yo no, eso es un defecto en algunas cosas también, pero yo nunca me programo demasiado. A ver, esto va a sonar un poco absurdo, porque en realidad yo ya sé qué voy a hacer hasta el 2015. Pero digamos, no soy el tipo de persona que dice voy a hacer una carrera de esta manera, voy a formar una familia, voy a tener hijos, no voy a tener hijos.
No soy una persona que programa las cosas de esa manera. Y creo que si no se ha dado es básicamente por la manera como yo enfrento mi trabajo. Yo soy un apasionado de mi trabajo y porque en realidad no he sentido la necesidad. En algún momento sentía un poco de culpa, ¿no? La gente me decía, yo ahora no siento ninguna. Yo creo que el teatro es realmente mi familia. Tengo un montón de hijos y de hijas, tengo un montón de parejas virtuales o no, en el sentido de que personas cercanas a mí, pero no tengo una familia establecida y no me molesta. La verdad creo que ya asumí que es así y me siento muy contento. Ahora no niego la posibilidad, por ahí de repente algo pasa. Bueno, justamente lo que me decías que tienes muchos hijos, eso también lo que dijiste justamente en una entrevista donde decías que consideras que todos tus alumnos eran así como que todos tus hijos y que siempre te entusiasma trabajar con los jóvenes. ¿Alguna vez siempre has trabajado con jóvenes o alguna vez has trabajado con niños? No puedo con los niños. No, es injusto decir eso. No, he hecho mucho teatro para niños. A mí me gusta mucho el teatro para niños, creo mucho en el teatro para niños. Pero yo soy particularmente muy útil para trabajar con niños porque los niños actores, digamos, necesitan una paciencia que yo no necesariamente tengo. Pero sí me interesa mucho el mundo infantil. Con Celeste Viale, que es una dramaturga y directora limeña, que es una gran amiga además, fundamos Cola de Cometa, que es un grupo de teatro que no solamente hace teatro, también hacemos talleres, etcétera, para niños y adolescentes, porque nos importa mucho. Y yo por mí sería muy feliz dirigiendo una obra de teatro para niños al año, pero trabajar con niños creo que es muy difícil, creo que requiere de otro tipo de conocimientos y de acercamientos. Yo normalmente trabajo con gente de 18 para arriba. En un concurso de Ponemos tu obra en escena del británico, usted fue parte del jurado. Más o menos, ¿cómo fue la experiencia de poder, ¿cómo decirlo?, ver obras de probables futuros directores? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en realidad la experiencia era leer los textos, ¿no? Los montajes después se hacían independientemente. Yo he sido 3 veces jurado de este concurso. Me parece un concurso fundamental porque el premio no es solamente un premio, el mejor premio que tú le puedes dar a una obra de teatro es el montaje, montar la obra y con todos los medios posibles, y en ese sentido María Elena Herrera y el británico hacen un trabajo fundamental. Creo que es un apoyo muy importante de los dramaturgos. Siempre es interesante, es difícil porque a veces tiene que leer, este año fueron como 70 obras, de las cuales muchas no valen la pena, otras son interesantes, pero es interesante sobre todo porque te das cuenta un poco de qué cosa está pasando con el teatro, cómo la gente ve el teatro. Ha sido muy interesante que los 2 premios anteriores los hayan recibido ya dramaturgos establecidos, reconocidos como Eduardo Berensen y Mariana de Altaos, y que este último premio lo haya ganado Daniela Maru Silva, que es un alumno del taller de dramaturgia de Alonso Alegría, es un joven que ha escrito una obra fantástica. Los 2 primeros puestos los han ocupado Paola Vicente, también alumna de Alonso. Entonces me ha parecido muy interesante porque empiezo a ver otra dramaturgia, otros intereses y otras preocupaciones. Yo creo que la única manera de fomentar realmente la dramaturgia en este país es dando la posibilidad de que esas obras se vean y se hagan, porque obra premiada que se edita y se queda ahí no tiene ningún sentido. Pero es muy interesante ver, entender, porque a veces hay obras muy malas también, pero por lo menos te das cuenta un poco de qué cosa es lo que están pensando las personas que escriben, sobre todo la gente joven, y en ese sentido también es muy interesante. No sé si lo volveré a hacer en un futuro muy próximo porque realmente requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, y hay que leerse pues 70 textos, que por más que uno le guste leer el teatro, no es precisamente estimulante, ¿no?